Buenos días. Os doy la bienvenida a esta séptima y última sesión de debate, donde vamos a dialogar con los delegados de protección de datos que nos acompañan y con los que vamos a compartir sus experiencias, no como delegados de protección de datos dentro de lo que es el ámbito sanitario, que ahí somos conscientes que tienen mucho trabajo, sino que esta mesa está centrada en los comités de investigación. Se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas dos jornadas la situación que hemos vivido en este último año, que ha sido un año muy difícil para todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Creo que nos ha marcado y va a haber un antes y un después. A nivel sanitario, evidentemente, ha tenido que cambiar la forma de trabajar, hemos tenido que evolucionar muy rápido, tomar decisiones muy rápidas y a quien también le ha tocado tomar decisiones rápidas y ha debido demostrar el conocimiento en pues tanto lo que es la materia dentro del ámbito sanitario como lo que corresponde a la protección de datos, para poder asesorar en todas las investigaciones que bueno, pues se han debido de desarrollar. Todos creo que han estado intentando ver cómo podíamos hacer frente a esta pandemia, y creo que ha debido de ser un año de investigación bastante importante. Por ello, yo la verdad es que no me voy a extender mucho. Creo que tenemos a unos profesionales en la mesa de gran altura y es mucho mejor escucharles a ellos que no a la moderadora. Yo lo que intentaré es que no nos vayamos demasiado de tiempo, que podamos todos dialogar y en principio la mesa está planteada como para dar oportunidad a que cada uno de ellos nos cuente cómo ha sido su experiencia en los comités de investigación en este último año. Y lo único que sí que quiero comentar es que el tema de los comités, el tema de la investigación, es algo que bueno, ha tenido mucho interés en la 6. De hecho, el año pasado en el foro ya se puso de manifiesto las debilidades o los puntos fuertes que podían tener los delegados de protección de datos, más bien debilidades, porque casi todo eran petición de necesidades, ¿no? Aportar esas necesidades que plantean y cuál es la relación con el responsable que le ha nombrado, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a retomar este año el tema de del comité de ética, porque el año que hemos vivido creo que da para comentar el tema, no la hora que tenemos, sino mucho más. Así que no me voy a extender más. Cada uno de los participantes, por favor, 5, 8 minutos como mucho, sobre todo para luego dar pie a alguna pregunta o algún pequeño debate. Ya sin más, paso a presentar a Jorge Prado Casal. Es licenciado en Ciencias Físicas, ha pasado por varias empresas tecnológicas y en el año 2000 se incorpora como técnico superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Gallego de Salud. Desde el año 2006 es jefe de servicio y desde el año 2018 es el delegado de protección de datos del Sistema Público de Salud de Galicia, que engloba tanto a la Consellería de Sanidad como el Servicio Gallego de Salud. Además, es miembro del Comité de Ética en la Investigación con Medicamentos de Galicia. Así que, sin más, doy paso a Jorge. Pues muchas gracias, Charo, por la presentación y por los piropos que nos has echado. Gracias a la 6, al Principado de Asturias, por la organización del evento y en especial a las personas que habéis estado más implicadas en la organización. Ha estado todo perfecto y ponéis el nivel cada año más alto. Muchas gracias. En relación a lo que
a lo que nos comenta Charo, pues bueno, implica explicar que, en mi opinión, la pandemia sí que ha tenido un gran impacto en el ámbito de la investigación biomédica. Y yo creo que, al menos en el caso de Galicia, la reflexión que podemos hacer es que lo hemos aprovechado para acelerar la implantación de las medidas que teníamos previstas y que el año pasado habíamos anticipado. Reflexionar también que por primera vez hemos combatido una pandemia con datos. Es la primera vez que se ha hecho. Y yo creo que en ese combate los comités de ética en la investigación han sido fundamentales. Un ejemplo, en Galicia se centralizaron todos los estudios en el Comité de Ética en Investigación con Medicamentos, el Comité Central de Galicia, y los tres comités, el resto de comités prefirieron delegar todos los estudios en nosotros y nos reuníamos, mientras duró el estado de alarma, todos los viernes por las tardes. Creo que la labor que hicimos ahí fue esencial. Esa labor además fue voluntaria, porque sabéis que los comités de ética por definición son independientes, o sea que podían haber decidido no reunirse, pero el esfuerzo se hizo y gente que estaba además directamente implicada en la gestión de la pandemia. Había gente que tenía que salir de la zona COVID para reunirse, por poneros un ejemplo. El esfuerzo no solo ha sido del comité de ética, sino que en nuestro caso todo el sistema público de salud hizo un esfuerzo equivalente. Hemos revisado y asumido como propios. Cuando decimos como propios es que el responsable de tratamiento es el sistema público de salud, no los investigadores que se arriesguen a recibir algún tipo de sanción, sino que el sistema público de salud es el que les da la cobertura. Hemos revisado y asumido como propios un gran volumen de estudios, tanto promovidos internamente como estudios externos que llegaban a nuestros profesionales y que pedían adherirse para poder participar en estudios que estaban aportando conocimiento a algo de lo que hace un año y un mes prácticamente desconocíamos todos, ¿de acuerdo? Otra de las iniciativas que se tomó fue, mediante una de las actualizaciones legales que se hacían de manera continua durante el estado de alarma, fue declarar de interés para la salud pública todos los estudios relacionados con el COVID aprobados por el Comité de Ética e Investigación con Medicamentos en Galicia. O sea que cualquier profesional que hacía un estudio automáticamente se beneficiaba de las excepciones legales que se contemplan en la normativa para los estudios de interés para salud pública. Y así se estuvo aplicando y así se está aplicando. Otra cosa que también es importante resaltar es que en nuestro caso ningún estudio ha sido rechazado por motivos de protección de datos. Varios han sido rechazados por carencias en otros aspectos que se evalúan por los comités, pero utilizando como argumento la normativa de protección de datos, ningún estudio ha sido rechazado. Nos han exigido mucho las monitorizaciones remotas en ensayos, que se han citado varias veces en este foro, tanto a los delegados de protección de datos como a los responsables de tratamiento, como a una parte esencial que no debemos de olvidar en los ensayos clínicos, que son los investigadores principales que están en relación con los pacientes y siguiéndolos clínicamente. Nunca olvidemos eso. Un ensayo clínico se hace con pacientes y esos pacientes tienen un médico que los está siguiendo y que actúa como investigador principal. Insisto, nos ha costado mucho, pero creo que lo hicimos bien, que hemos dado salida a todas las peticiones que nos han llegado y que ayudamos, y juego con todos los tiempos verbales, muchos a otros actores que estaban y siguen estando muy despistados en este ámbito. Cuando se escribe una normativa, hay gente que la interpreta literalmente y hay gente que la interpreta como quiere. Y en este caso hay situaciones y actores que, insisto, los veo muy despistados. Y también en nuestro caso, todas las solicitudes de monitorización remota solicitadas han sido atendidas. Después, sin embargo, hay una cosa con respecto a la monitorización remota en la que no estamos de acuerdo y en la que no hemos cedido, y es en que un promotor externo nos intente imponer de forma sobrevenida, ¿de acuerdo? Sobrevenida, la habilitación de accesos directos a nuestros sistemas de historia clínica digital, que en nuestro caso, por ejemplo, no tienen nuestros profesionales esos accesos remotos. Por política de nuestra organización, y tal y como nos estaban trasladando los investigadores principales, no se les daba acceso de forma presencial y directa a los monitores externos a la historia clínica, sino que en presencia de estos monitores y siempre manteniendo la pseudonimización de los datos, solicitaban la información. Y ese es el escenario que nosotros les hemos ofrecido y que también tenemos que reconocer que han aceptado todos, ¿de acuerdo?
Ahí también, para reforzar este argumento, somos una administración pública y todos nuestros documentos están firmados digitalmente por los profesionales. En mi reflexión conjunta, creo que hemos sido muy generosos porque debíamos serlo porque la sociedad lo necesitaba. Dos reflexiones más. En primer lugar, el combate contra la pandemia terminará. Parece que empezamos a ver, no sé si el principio del final o el final del principio, pero estamos en camino a acabar con la pandemia. Y habrá que decidir cómo volver a la normalidad, también en este ámbito. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil dotar de rigor a procesos a los que le hemos tenido que dar una laxitud que era necesaria, que está amparada por la legislación de salud pública, pero que, insisto, en algún momento tendremos que volver a una situación prepandémica o pospandémica, pero no pandémica, con todo lo que eso significa a efectos de los tratamientos de datos. Y después también hablar de que en algunos casos, algunos de los estudios que han surgido en el medio de esta pandemia llevaban investigación biomédica asociada. Y había casos en los que era sustantivo y había casos en los que era adjetivo. Y no diré más. Y pese a todo, hemos intentado aplicar siempre la interpretación más favorable. Insisto, todos los estudios que se han presentado, si no han sido aceptados, no ha sido utilizando como argumento la protección de datos. Si se me permite contar una anécdota, que en uno de nuestros estudios que se nos solicitaban, un estudio de promoción interna, nos comentaban que se iba a hacer un tratamiento bastante amplio de datos y preguntamos dónde se iban a almacenar los datos. Y la respuesta que obtuvimos es en la planta -2, almacén del hospital. Y me dejó tranquilo la respuesta. Con eso os digo todo. Y después, ya como una última reflexión, que creo que se ha citado también varias veces, es la necesaria solución a la explotación de los datos sanitarios que la pandemia ha puesto en primer plano. Coincido con todo lo que se ha dicho. Tenemos que darle salida. Es una demanda social. Pero es un tema muy complejo. De verdad que en Galicia llevamos desde diciembre de 2018 que nos secuestraron los comités de ética para intentar darle salida, estudiándolo. Y la verdad es que cuanto más lo vemos y más consultamos y más actores aparecen, más complejo nos resulta. No, sospecho que no va a haber soluciones mágicas. Hay muchas aristas, hay muchos intereses cruzados y no todos son legítimos. También tenemos que tener en cuenta la perspectiva de que los datos son dinero y que muchos actores van a querer monetizar esos datos y que el legislador eso no lo ha previsto, ¿de acuerdo? Y que hay muchos actores que unen unos intereses legítimos apremiantes. No olvidemos que hay ensayos clínicos de los que depende supervivencia de personas. No olvidemos que hay pacientes con enfermedades incurables. Hay asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios necesitan investigar, es parte de su labor. Y todos estos actores con intereses legítimos, por desgracia, y eso es algo que sí que nos corresponde y que tendremos que intentar paliar, tienen una gran ignorancia de las responsabilidades que están asumiendo y de las posibles consecuencias cuando promueven un tratamiento como responsables. No hace falta que explique en este foro, los riesgos implícitos a estos tratamientos son muy grandes, las amenazas son muy abundantes. Cuantos más estudios vemos, más descubrimos lo difusas que son estas amenazas y cómo en ocasiones están ocultas tras intereses legítimos. E insisto, hay mucho potencial lucrativo en algunas iniciativas. Entonces, yo lo que se apilaría a todos los que estamos aquí es a la necesidad, especialmente pues a los que tenéis más capacidad de decisión, a las autoridades de control, es en la necesidad de un análisis amplio, dando voz a todos los responsables, a los propios interesados, que tenemos que tenerlos en cuenta, por supuesto. Son los que tienen el foco de todo lo que se va de la investigación, y a quienes promueven estas explotaciones. Y en mi modesta opinión deberíamos de evitar atajos. Creo que la gente, no yo, sino la gente que está involucrada en toda la investigación biomédica en Galicia es muy brillante, son profesionales que aparte de un perfil sanitario muy alto, tienen un gran interés en la investigación y de gran prestigio, y todos hemos descartado que existan atajos. Y cuanto más estudiamos, más complejo nos parece. Y
sobre todo, el equilibrio de intereses en el que se fundamenta la investigación biomédica es muy precario. Hay muchas ambiciones, hay muchos intereses y, como antes os decía también, hay mucho potencial lucrativo. Y es muy fácil que se rompa, y esta ruptura sí que sería dramática por las consecuencias que traería para todos, con lo cual creo que es un reto que todos abordamos y bueno, que modestamente en lo que podamos ayudar ahí nos tenéis. Y acabo aquí la reflexión. Claro, espero no haberme enrollado mucho. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Yo me he apuntado aquí algunas palabras que me han llamado la atención y quiero mencionarlas, ¿no? Habéis hablado de el esfuerzo que habéis tenido que hacer, que ha sido un tiempo en el que prácticamente los comités os han tenido secuestrados a los delegados de protección de datos, por lo menos en tu caso. Supongo que si hacemos una encuesta habrá sido la norma general. Has hablado de muchos actores, promotores externos. Ahora sí que se ha puesto de manifiesto la importancia de los datos personales, la necesidad de utilizar esos datos personales, explotarlos y el beneficio que puede tener para toda la sociedad en algo que es tan importante para nosotros como es la salud. Has hablado de generosidad porque se ha puesto toda esa información al alcance de muchos actores, pero me ha gustado algo que has comentado, ¿no? Que va asociado con la seguridad. Se pueden utilizar los datos personales, pero hay que preservar la identidad de los pacientes que están detrás. Por lo tanto, importante el poder utilizar los datos, pero también que los delegados de protección de datos veléis porque esa información que se pone a disposición de terceros sea una información lo más anonimizada posible. Voy a dar paso ahora a Francisco Campoamor. Es médico especialista en farmacología clínica del Hospital Universitario Son Espases de Palma. En la actualidad es el presidente del CEI de Baleares desde 2018, aunque desde los años 90 es vocal del mismo. Paco, cuando quieras, te escuchamos. De acuerdo, buenos días. Primero saludaros a todos. Reconozco a Miriam Méndez, que ha colaborado con nosotros varias veces en actividades formativas, que insistiré es uno de los aspectos que más necesitamos, el TEIC y los investigadores de mi comunidad, pero bueno, me imagino que de todas. En realidad, lo primero de todo, agradecer a la organización la invitación a participar, y eso lo digo como mucho más que un formalismo, ¿no? Porque creo que todos somos conscientes. Yo creo que mi papel en esta reunión es dar un poco la visión desde los TEICs específicamente, y todos somos conscientes de que se ha producido un incremento de la relevancia de todo lo que es el mundo de la protección de datos y de la confidencialidad dentro del trabajo de los TEICs, ¿no? Y entonces por eso me parece particularmente importante y de agradecer que se haya contado con nosotros en un foro como este, ¿no? Vamos a ver. A lo largo de los 20 y pico años que yo llevo en el CEIC, lo que hemos visto yo y mis compañeros es una especie, un poquito de cambio en el perfil de los problemas de los que estamos hablando en la reunión típica, clásica nuestra, ¿no? Hace 20 años, con la tecnología que había entonces, el tipo de legislación y el tipo de diseños de estudios que se presentaban entonces, pues la verdad es que dedicábamos casi todo el tiempo a temas muy nuestros, de hablar hasta qué punto una investigación estaba justificada, hasta qué punto la calidad metodológica era suficiente, el centro, la financiación, los profesionales eran adecuados y se cumplían normas de buena práctica clínica. Por supuesto, todo el tema de autonomía del paciente, donde el caballo de batalla principal era la hoja de información, o sea, toda la información que hay que dar para obtener un consentimiento libre, que es un tema complejo y sigue siéndolo. Y la confidencialidad, por supuesto, siempre se tenía en cuenta. Pero yo no sé si os echaréis la mano a la cabeza, pero en aquella época nos parecía relativamente sencilla. Es decir, insistíamos mucho a los médicos que no podían registrar. En aquella época todo el mundo los investigadores solían
funcionar siempre con sus Excel a su manera, un poco. Les pedíamos la hoja de recogida de datos y no podían registrar ningún dato identificativo, todo tenía que estar codificado y era relativamente sencillo garantizar eso y se cumplía, ¿no? Y a lo largo de los últimos 20 años, con todo el cambio, todo el impacto que han tenido las nuevas tecnologías, aparecen las nubes, las redes sociales, las apps que se colocan incluso en el móvil del propio paciente. Luego ya con la pandemia se nos están apareciendo propuestas de geolocalización, ¿no? De cosas así. Y los cambios legislativos y luego las nuevas tecnologías permiten la aparición de tipos de diseños de estudios nuevos, muy prometedores, pero que plantean muchos problemas, como todo lo que es el uso masivo de datos. Pues en base a todo eso, ha llegado un momento en que la protección de datos y la confidencialidad han ido adquiriendo peso dentro del comité y se han ido convirtiendo en uno de los grandes campos de batalla, ¿no? En los grandes áreas polémicas, o muchas veces es uno de los aspectos del protocolo a los cuales les pedimos más rectificaciones, aclaraciones y demás, ¿no? Y todo eso es muy comprensible porque, vamos, no hace falta directamente como ciudadano, viendo todo lo que ocurre con la nueva tecnología, eres muy consciente de la importancia de la privacidad y todo eso, pero el problema es que nos ha cogido un poco con el paso cambiado porque no estamos preparados como comités para hablar de ciertos temas. Es decir, tener en cuenta que en la práctica los CEI no solemos estar profesionalizados, somos un grupo de voluntarios, casi todos con una formación clínica o bien no necesariamente médica, hay biólogos, químicos, farmacéuticos, por ejemplo, de la universidad, de institutos de investigación y cosas por el estilo, pero todos de un área muy científica, con muy poca formación en temas de leyes, en temas específicos de protección de datos y a menudo con un conocimiento muy pobre de lo que son los sistemas de tecnología de la información, ¿no? Por supuesto, contamos desde siempre con el apoyo de abogados que nos cubren la parte más legal. Ahí se pueden solapar en parte con el tema de protección de datos, pero de todos modos son abogados más generalistas que no están centrados específicamente en la protección de datos y que están tan perdidos como nosotros en el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso, cuando llegó el momento en que nos dijeron que al CEIC se nos iba a incorporar un delegado de protección de datos, bueno, la primera reacción a lo mejor fue, ¿cómo? ¿Que esto de qué va a ir? Pero en cuanto se nos incorporó, tal vez tuvimos suerte de dar con alguien como Miguel Ángel Benito, que ha sido particularmente colaborador, pero la verdad es que nos ha resultado una noticia francamente muy positiva, porque teníamos esa necesidad de tener a alguien más centrado en lo que es protección de datos y además alguien que yo no sé si ese es el caso de todos los delegados de protección de datos, pero alguien que en su caso nos aporta una visión técnica de todo lo que es la seguridad de los programas y de las nuevas tecnologías, que es un aspecto que era muy importante cubrir, ¿no? Y si nosotros estamos tan necesitados de apoyo en estas áreas, no digamos nada a veces los investigadores, ¿no? Los investigadores tenemos la impresión que se están encontrando con una verdadera, lo que les parece cada vez más una carrera de obstáculos, donde se les pide que cumplan unas normativas cada vez más complejas, es razonable que así lo sean, pero el problema es que ellos tampoco tienen la formación específica ni en protección de datos, ni tampoco muchas veces son médicos, algunos sí, pero muchos de ellos no saben mucho de tecnología, ¿no? Y entonces eso lo que ocurre es que tiene una serie de peligros. En primer lugar, bueno, claro, no se aclaran mucho con lo que le pides, pero aparte de eso, pueden llegar a, por frustración, a desmotivarse a la hora de investigar, lo que es un problema en un área como la salud, donde la investigación es importante. Estoy hablando sobre todo de los investigadores independientes. Por supuesto, la investigación que está en manos de las grandes empresas, ese tipo de problema no lo plantea por los intereses económicos y porque además cuentan con abundantes recursos y asesores de todo tipo de toda naturaleza, ¿no? Pero los investigadores independientes a veces se desmotivan y a veces hay otro peligro que también se da en casos legales. Por eso no hace falta hablar de protección de datos, sencillamente cada vez que cambia una ley de ensayos clínicos,
los investigadores se copian unos a los otros. Ah, ya no hay que poner la ley del año tal, sino ahora hay que poner la del 2015. Lo copian, lo ponen en la hoja de información, tú te lo encuentras en el protocolo. Evidentemente no se han leído la ley y no saben muy bien lo que están firmando, ¿no? Entonces, en tema de protección de datos también se oyen comentarios, ¿no? Ah, o sea que te lo han aprobado el CEIC. ¿Y cómo has puesto lo de los datos? Dímelo para que lo ponga y no me pongan problemas, ¿no? Y luego habrá que ver si hasta qué punto lo están cumpliendo o no. Porque claro, cuando a un investigador tú le dices que en su Excel no coja datos identificativos y que codifique y tal, se entera y sabe por dónde vas. Pero cuando le empiezas a hablar de pseudonimizaciones, de medidas de seguridad de los programas informáticos que está utilizando, está muy perdido. Pones a hablar de riesgo de reidentificación, le pides que haga una evaluación del impacto, progresivamente le va pareciendo más que le estás hablando en chino y ahí tenemos un problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si queremos que cumplan, tanto los CEICs como los investigadores, va a hacer falta que hagamos un esfuerzo entre todos por hacer iniciativas de formación, que como he dicho ya, algunas ya sí que hemos hecho, y iniciativas para facilitarles la vida, ¿no? Darles guías claras, darles herramientas que les permitan funcionar, darles recomendaciones concretas de qué programas se consideran más seguros, qué programas se consideran menos seguros, no sé, guiarles un poco en ese terreno, ¿no? Y bueno, este año evidentemente ha sido un año muy complicado. Nosotros creamos una especie de mini comité, o sea, en el comité somos 26 personas, creamos un grupo especial de 9 voluntarios también, claro, entre los cuales estaba Miguel Ángel Benito, que nos reuníamos cada 48 horas durante los meses de abril a junio. Aquello era una catarata continua de protocolos que nos estaban llegando, pero en fin, ya si queréis no me enrollo más y luego ya saldrán preguntas o como... Muchas gracias, Paco, por tu intervención y me ha gustado mucho porque desde dentro del comité has puesto en valor la figura del delegado de protección de datos. De manera rápida has puesto en evidencia las debilidades de investigadores, las personas que formáis parte del comité, y lo has hilado muy bien porque le has puesto deberes a los delegados de protección de datos. Con lo cual creo que se ha puesto de manifiesto lo importante que es la figura del delegado de protección de datos como facilitador de las labores que realiza el investigador. El investigador investiga y hay que ponérselo fácil. No tiene que perder el tiempo en burocracia, en cómo está tratando los datos personales, en si los puede pseudonimizar, si los puede tratar en abierto. Para eso está ahí el delegado de protección de datos, para ponérselo fácil. Así que deberes para el delegado de protección de datos. Me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho de guías sencillitas, o sea, que no tengan que perder mucho tiempo con grandes programas de formación. Lo que necesitan son instrucciones sencillas, guías sencillas que en un momento determinado puedan consultar y que no les lleve demasiado tiempo, pero sí les dé esa seguridad de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Sin más, voy a presentar a Miriam Méndez. Es responsable del ámbito de investigación de la Oficina del Delegado de Protección de Datos de la Fundación TIC Salud Social. Tiene encomendadas las funciones de delegado de protección de datos del Departamento de Salud, el CatSalut, el Aquas, el ICS y otras entidades públicas del sistema sanitario catalán. Actualmente es miembro del CEIM del IDIAP, Jordi Gol, pero durante años ha sido miembro del CEIM del Hospital Clínico de Barcelona. Sin más, escuchamos a Miriam. Muchas gracias por la presentación, Charo, y muchas gracias a la organización. Uy, ¿estáis escuchando? Sí. Sí, vale, disculpad. Pues muchas gracias a la organización. Y bueno, en primer lugar, decir que me han encantado las dos anteriores intervenciones, especialmente porque Paco ha reflejado muy bien toda la problemática con la que se encuentran realmente los comités, el reto
al que se debe enfrentar el delegado de protección de datos en el comité y el reto al que debe dar solución, porque realmente la primera vez que el delegado de protección de datos entra en un comité, le entran un montón de protocolos que tiene que mirar con un lenguaje que para él también es complejo. Nos empiezan a hablar de estudio clínico, doble ciego, aleatorizado. Claro, también aquí tenemos que entender para poder determinar, para poder evaluar si la protección de datos se está tratando de una forma adecuada. Los contenidos de los protocolos no siempre son sencillos de entender, porque como habéis comentado, los investigadores son médicos. Cuando redactan los protocolos no se están preocupando de este es el responsable, la base legitimadora, y tampoco es una cosa que podamos pedir a los médicos, que podamos pedir a los investigadores, porque no son juristas, no son técnicos, y esto es uno de los retos que, alineados con las dos intervenciones, tenemos que intentar facilitar. Que nos encontramos también, aparte que actualmente hay un debate general de temas directamente relacionados con la investigación, como los que se ha comentado, de ensayos clínicos, qué roles asumen los diferentes, por ejemplo, actores en un ensayo clínico, el promotor, el centro, si son dos responsables independientes, corresponsables, que todo esto influencia en la redacción del protocolo, influencia en las responsabilidades que damos a cada parte. Todo esto se tiene que reflejar, tenemos que tener claro los delegados de protección de datos qué posición se va a tomar, pero aparte tenemos que saber transmitirlo. Bueno, hay una serie de elementos, una serie de problemas que se han comentado y que tenemos que dar respuesta. Entonces, desde la Oficina del Delegado de Protección de Datos, una de nuestras inquietudes, especialmente desde el ámbito de investigación, fue cómo podemos ayudar a los comités, pero no solo a los comités. Entendemos que es una tarea conjunta de comités, centro, administración. Tenemos que crear una serie de herramientas que permitan que el investigador pueda cumplir fácilmente con la normativa de protección de datos, que sepa en qué consiste, que el comité pueda evaluarlo y que se pueda dar un cumplimiento. Hemos trabajado en la línea, por ejemplo, primero, de crear una serie de fichas, unas fichas muy básicas con unas instrucciones de ¿qué debe tener un protocolo? Pues en un protocolo debes identificar quién es el responsable y explicar de una forma muy llana al investigador quién es el responsable. Que puedes tratar datos en diversas situaciones, pues si tienes un consentimiento o si no, si hay un interés legítimo. Explicar qué es una pseudonimización, pero bajándolo a un nivel que se pueda entender, porque nosotros somos juristas o somos técnicos y ellos son médicos, con lo cual tenemos que intentar que los dos idiomas acaben coincidiendo. Entonces, la creación de estas herramientas para nosotros es un instrumento fundamental. Entonces, lo que os comentaba, desde la oficina del DPD hemos creado estas herramientas para todos los centros. Pues una ficha donde se explica el contenido de un protocolo. Creamos también una guía de investigación donde explicábamos los principales conceptos de protección de datos relacionados en la investigación. Con el tema de la monitorización remota, intentamos, en base a los dictámenes tanto de la agencia como de nuestra autoridad de protección de datos, dar un poco de requerimientos o de qué figuras se debe entender. Pues nosotros consideramos que los centros y los promotores son o responsables o corresponsables, pero no admitimos la figura que se está dando desde, por ejemplo, desde algunos puntos de la industria farmacéutica que pidan que el centro es encargado de tratamiento. Pues bueno, damos este posicionamiento para que quede claro. Después, otra de las peticiones o de las necesidades que había era la famosa evaluación de impacto. Claro, cuando empezamos a pedir una evaluación de impacto, sí que existen herramientas, pero específicas que se puedan utilizar en el ámbito de salud, nos encontramos que no existían, que no había ninguna herramienta específica. Entonces, lo que hicimos fue, en colaboración con el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, crear una herramienta que ahora ya está disponible en catalán, en castellano y en inglés, específicamente para hacer evaluaciones de impacto en investigación y en salud. Esta herramienta está a disposición de todo el mundo y lo que estamos intentando pues, es con los investigadores,
con los centros, explicar cómo funciona y que lo puedan utilizar de una forma pues un poco sencilla. Después, otro de los elementos que también estamos trabajando y que creemos que puede ayudar al desarrollo de la función y que es parte del desarrollo de la función del delegado, es la formación. La formación es básica para que se pueda cumplir con la normativa. Al investigador no le podemos pedir, como delegado de protección de datos en el comité, evaluar un proyecto si antes no se le ha dado una formación, si antes no se le ha dado unos recursos. No podemos exigir sin antes dar unos recursos. Pues también hemos creado unos módulos y unas formaciones para quien quiera las pueda utilizar, y hay una específica de protección de datos e investigación, donde la idea es que a través de un Moodle el investigador se pueda conectar y pueda hacer y conocer los principios básicos de esta normativa. También hemos creado infografías para saber un poco los pasos a seguir cuando llevas a cabo un proyecto de investigación. Todos estos materiales no tienen otro objetivo que al final, cuando el investigador presenta un proyecto al comité de ética, ya sepa de una forma sencilla, aparte de que va a consultar al delegado de protección de datos, tendrá nuestro apoyo, pero sepa lo que tiene que poner, tenga un formulario de los campos que son necesarios a nivel de protección de datos, tenga una guía donde consultar las dudas, sepa que tiene una formación a su disposición, o sea, tenga todas esas herramientas que haga que al final la protección de datos sea un elemento más desde el inicio que pone, que establece, y no un impedimento o una traba, porque si no al final se va a encontrar que en la evaluación del proyecto el problema que va a encontrar es que no cumple desde el punto de vista de protección de datos. Entonces, si desde el inicio podemos dar estas guías, podemos dar estos documentos y esta ayuda, va a facilitar mucho la tarea al investigador y le va a permitir investigar, que al final es lo que tiene que hacer. Esta tarea, estas herramientas no solo son para el investigador, también tiene que haber aquí una colaboración, una aportación de herramientas por parte del centro, es decir, la institución donde trabaja el investigador, pues debe permitir que el investigador tenga unos sistemas o unos sitios donde almacenar la información, porque si no nos van a presentar en el comité de ética un proyecto donde la información se almacena en la nube. Claro, si no tiene otro sitio, pues entonces también el centro debe ser consciente de estas necesidades del investigador y darle los recursos necesarios. Procesos de pseudonimización, como se ha comentado. También el centro debe tener la capacidad, porque el investigador no va a pseudonimizar, no puede pseudonimizar, tiene que ser el centro que dé los recursos. Entonces, al final es para que uno de los retos que el DPD tiene que asumir no es únicamente que esté en el comité para evaluar un proyecto y decir esto está bien, esto está mal, no. Está para llevar a cabo un proceso a nivel con la institución, a nivel con el investigador, de coordinación y de creación de todos estos elementos, ¿vale? Para al final facilitar toda esta investigación. Esto es un poco a bajo nivel o a nivel de centro, pero luego hay un elemento muy importante que es la coordinación. La coordinación a nivel entre centros, pero también la coordinación a nivel de centros y de autoridades públicas. Autoridades de protección de datos con los criterios que dan, pero por ejemplo también a nivel de la Agencia del Medicamento. A nivel de la Agencia del Medicamento hay grupos de trabajo, como por ejemplo el de ensayos clínicos, donde se establece un memorándum de colaboración con los requerimientos que los comités de ética tienen que evaluar, tienen que mirar, y uno de esos es el de datos. Pues ahí también tenemos que estar de acuerdo. Ahora recientemente se aprobó el Real Decreto de Estudios Observacionales y también se ha creado un grupo en el que hemos podido participar de estudios observacionales y donde hemos podido incluir, aún los trabajos no están finalizados, pero un esqueleto o un pequeño memorándum de ejemplo de ficha que debe llenar el investigador con la información mínima necesaria para presentar al comité de ética y donde se describen todos los tratamientos. Esto que facilitará los estudios observacionales, por ejemplo, lo que tienen es que cuando se aprueban por un comité, ese dictamen es obligatorio para el resto de comités. Pues ahora ya vamos a tener la tranquilidad que como mínimo a nivel de protección de datos todos vamos a evaluar igual. Y esta coordinación
también es básica, porque si nos encontramos que a nivel territorial, pues en Cataluña son muy pejigueros, me invento ahora, en Madrid no, en Andalucía sí, no, o sea, todos tenemos que evaluar con unos mismos criterios. Y esto solo se consigue unificando criterios en foros, por ejemplo, pues como este, y coordinando no solo a nivel de datos, sino a nivel de las autoridades competentes en materia de investigación, como la Agencia del Medicamento. Bueno, pues simplemente mi ponencia era hablar de esta necesidad de coordinación, de estas herramientas que, si queréis, están disponibles para todo el mundo porque están en abierto para que las podamos utilizar. Y bueno, y agradecer muchísimo la posibilidad de participar hoy desde aquí, desde la oficina del DPD. Muchas gracias, Miriam, por tu intervención. Voy a matizar poco porque vamos mal de tiempo. Terminábamos la anterior presentación de Paco hablando de los deberes que poníamos al delegado de protección de datos. Y aquí hemos visto que efectivamente, Miriam, han recogido esos deberes de los que hablaba Paco y ya han empezado a ponerlos en práctica. Y he hablado de algo que creo que es muy importante, los retos en los que tiene que afrontar cualquier delegado de protección de datos y la formación. Hablábamos de formación hacia los investigadores, hacia los terceros, pero también es muy importante la formación del delegado de protección de datos, porque si no conoce la legislación sanitaria, difícilmente va a poder dialogar con los investigadores, difícilmente va a poder entender esos proyectos que tiene que revisar, que tiene que valorar de alguna manera para poder ayudar al investigador. Me ha gustado mucho pues, todo el tema de las herramientas, sobre todo, y en el chat están hablando de la herramienta para hacer evaluaciones de impacto en el ámbito de la salud, que sí. Luego, al final, nos puedes decir dónde encontrarlo, lo están solicitando. Otro tema importante es los recursos que el responsable del tratamiento debe de poner a disposición del delegado de protección de datos, porque evidentemente si el delegado de protección de datos no tiene el apoyo del responsable, difícilmente va a poder realizar una buena gestión y difícilmente va a poder ayudar. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo con ello sobre la importancia de la coordinación. No podemos andar disparando y con distintos puntos de vista. Es importante que dentro del mismo sector, por lo menos, exista coordinación en cuanto a criterios, en cuanto a herramientas, porque va a ser mucho más sencillo el poder desarrollar trabajos y la pérdida de tiempo no se va a dar, puesto que ya están esas herramientas y están esos documentos para compartir con criterios uniformes. Queda mucho por hacer, pero creo que lo más importante, también ha dicho, es que la protección de datos debe ir a favor, debe ser un punto que favorezca la investigación y no algo que lo vaya a entorpecer. Voy a dar paso a Vicente Lomas, jefe de Servicio de Coordinación Jurídica del SESCAM y vocal en el Comité Técnico de Seguridad de la Información de la misma entidad. Este es un órgano colegiado que asume la condición de delegado de protección de datos. Además, también Vicente es responsable de seguridad de la información junto con el coordinador de tecnologías de la información del SESCAM. Sin más, Vicente, te doy paso. Sí, es la 1:08, entonces ajustate, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a intentar ser breve y, bueno, pues en primer lugar manifestar nuestro agradecimiento, tanto personal como del resto de los vocales del Comité Técnico de Seguridad de la Información, a las 6, por su amable invitación a participar en un foro ya consolidado y que se ha convertido en todo un referente en materia de protección de datos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y que efectivamente ha demostrado su capacidad para atraer o hacer atractivo ese tipo de foros, no ya solo a los profesionales de la informática, sino también a profesionales que venimos de otras disciplinas o otras áreas de conocimiento, como en mi caso es el derecho, o también a las profesiones sanitarias tituladas, ¿no?
Yo lo que quería aquí en primer lugar comentar es que en el caso concreto particular de Castilla-La Mancha, pues no hemos tenido una experiencia, digamos, dilatada en relación con lo que es la investigación biomédica a lo largo de este año. En parte debido a que nos encontramos en un momento, digamos, de transición, porque estamos intentando potenciar aún más la colaboración estrecha entre tecnologías de la información y el servicio jurídico, con la creación de una unidad funcional de carácter mixto que permita dedicarse de forma monográfica a este tipo de cuestiones. La realidad es que, como digo, bueno, pues no tenemos una casuística especialmente rica, ¿no? No obstante, y pese a ello, pues sí que he seleccionado una serie de temas que nos han llegado a lo largo de estos meses y que espero pues, puedan resultar de interés para el auditorio, ¿no? Algunos de ellos ya han sido tratados. Me refiero, por ejemplo, a la problemática de la pseudonimización. Efectivamente, la pseudonimización en las gerencias pues es un reto, porque como muy bien se ha apuntado anteriormente, el investigador principal no puede, en este caso, contaminarse con lo que es el tratamiento de los datos personales. Entonces, de momento, como situación o solución transitoria, se ha diseñado un circuito que pretende, bueno, pues, descargar esa responsabilidad en los servicios centrales, en concreto en los compañeros de tecnologías de la información, para que sean ellos los que lleven a cabo esa labor. También hemos tenido algunas digamos, incidencias en relación con los contratos de ensayos clínicos, en este caso motivado fundamentalmente por la inexistencia de un modelo único de contrato de ensayo clínico. Como todos sabéis, pues no existe en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Algunas comunidades autónomas se han dotado de sus respectivos modelos, y en el caso de Castilla-La Mancha, como consecuencia de esa inexistencia, y también se ha apuntado anteriormente, pues algunos laboratorios han intentado, digamos, introducir su propio clausulado. Un clausulado en el que, por ejemplo, en relación con la protección de datos, pues ya manifestaban que el rol que tenía que asumir la administración sanitaria era el rol de encargado del tratamiento. Por nuestra parte, pues ya dijimos que efectivamente eso no puede ser. Existen unas instrucciones también muy claras por parte de la Agencia Española del Medicamento, y en este sentido, pues la administración tiene que ser responsable del tratamiento de los datos de los sanitarios de los pacientes que se van a participar en ese tipo de proyectos. Y asimismo también se ha planteado algún problema como consecuencia de algunos laboratorios que contemplaban expresamente el traspaso de información a otros grupos empresariales dentro de lo que es la misma sociedad, pero que se encuentran radicados en países extracomunitarios y en concreto en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aquí también se planteó el tema de cómo puede incidir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio del pasado año, que supuso la anulación del escudo de privacidad, y cómo ello incide a su vez en lo que es el tratamiento de datos por parte de Estados Unidos, ¿no? También hemos tenido algunas consultas en relación, por ejemplo, con lo que sería el tratamiento de datos de pacientes fallecidos, que en este caso, bueno, pues no tenemos tampoco nada previsto de forma en el ámbito autonómico, pero bueno, pues en principio hemos tirado de lo que dice la Ley de Investigación Biomédica y la obligación de recabar el parecer del fallecido en sus instrucciones previas. También igualmente hemos tenido algún tipo de consulta en relación, por ejemplo, con los intentos de algunos laboratorios farmacéuticos de hacer pasar como proyecto de investigación lo que entendemos que no era el caso, como por ejemplo pues el ofrecimiento de plataformas informáticas con información en la nube para facilitar el seguimiento de pacientes afectados por determinadas patologías. Pues entendíamos que esto en realidad no era un proyecto de investigación, sino que se trataba de buscar quizás determinados atajos para ofrecer a la administración de forma gratuita productos que en principio, bueno, pues pudieran resultar envenenados, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso ha sido quizás lo más relevante que yo puedo contar así de forma muy telegráfica. También algunas consultas que nos han llegado en terrenos, digamos, fronterizos entre lo que sería la investigación y la docencia, fundamentalmente en torno a lo que sería la divulgación de imágenes de pacientes por parte de profesionales sanitarios en el marco de proyectos de investigación cuando desean, bueno, pues publicitar estos resultados en congresos o en jornadas o en otro tipo de publicaciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues efectivamente la respuesta a priori es clara, no es posible sin el consentimiento, pero también se planteó en su caso la posibilidad de poder sortear este requisito del consentimiento apelando al carácter relevante del proyecto de investigación conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección del Derecho a la Vida y la Intimidad
artículo 8. Y bueno, pues yo creo que básicamente ha sido un recorrido express sobre algunos de los temas más importantes. Quizás también podría citar, ya muy brevemente, con eso termino, para que no me regañe la moderadora, la utilización de tecnología Big Data para facilitar lo que es la labor de diagnóstico por parte de los profesionales sanitarios, Sabana, otro tipo de herramientas similares que comportan un tratamiento masivo de datos de pacientes, y si realmente en estos casos se podría o no invocar la aplicación del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, en el sentido que reconoce ese derecho del paciente, en este caso sería del paciente, a no ser objeto, digamos, de tratamiento automatizado de datos cuando vaya a suponer la adopción de decisiones que puedan tener efectos jurídicos para él, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación, y yo creo que doy por concluida mi rápida intervención. Muchas gracias, Vicente, por tu aportación y también por haberte ajustado al tiempo. Es lo que tiene ser de los últimos, que al final no te queda más remedio, si quieres hablar, ser breve. Me ha gustado, y yo también voy a intentar ser breve, la aportación que has hecho sobre lo importante que es el conocimiento que tiene que tener el delegado de protección de datos, como decía antes, porque si no hubiese sido imposible dar respuesta a las consultas que os llegan, que son de muchos tipos, muy variadas, y debéis de estar preparados para dar una respuesta acorde a la norma. Y otro aspecto que también quiero recalcar es cómo poco a poco el introducir la figura del delegado de protección de datos se va dando a conocer más la normativa de protección de datos, y esto está llevando a reducir prácticas irregulares. Yo en mis inicios también empecé trabajando en el 12 de octubre y hay muchas prácticas efectivamente irregulares que te vienen desde el exterior, laboratorios, promotores, que un poco ellos han pensado que casi podían tratar los datos según sus propios criterios, y sin embargo ahí está el delegado de protección de datos que dice, y ya se ha comentado lo que en sesiones anteriores, no, el laboratorio, el promotor externo no es el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es la institución, y en todo caso ellos serán el encargado del tratamiento. Entonces esto es un poco a lo que yo me refería con el ir reduciendo poco a poco esas prácticas irregulares, y no es que no se puedan hacer, pero sí llamar a cada cosa por su nombre. Y ya damos paso a Joaquín Jimeno, es licenciado en Medicina y en Ciencias Físicas, delegado de Protección de Datos y coordinador de Administración Electrónica en el Servicio Aragonés de Salud, vocal del Comité de Ética de Investigación de Aragón. Joaquín, tú sí que eres el último. Buenos días, sí. 5 minutos por lo menos te dejamos. Vale, seré muy breve. Muchas gracias. Primero, agradecer a la organización la invitación a participar en este foro. Bien, va a ser muy concreto. Una de las consecuencias de la pandemia en el ámbito de proyectos de investigación ha sido la utilización de herramientas de Internet para poder contactar con los pacientes o los participantes de un determinado proyecto. O sea, el investigador establece unos objetivos de cara a la patología que va a estudiar, se seleccionan unos pacientes, unos participantes, digo participantes porque también hay participantes sanos, pero bueno, hablaremos de pacientes. Se les pide el consentimiento informado y a continuación el investigador pues le da unos cuestionarios, unas evaluaciones para obtener información de esa patología. Bien, a raíz de la pandemia, pues ha sido imposible que los investigadores contactaran físicamente con los pacientes, con lo que se han utilizado herramientas de Internet gratuitas, ¿vale? Especialmente se ha utilizado Google Forms y Monkey Survey, que son dos herramientas que están a libre disposición. Naturalmente, en los consentimientos informados, se les informa a los pacientes de que se van a utilizar estas herramientas de Internet, se les da el enlace a su política de privacidad y que acepten esa política de privacidad. Por otra parte, esos cuestionarios que se envían a los pacientes van totalmente anonimizados. O sea, no hay ningún dato identificativo de ese paciente. Simplemente pues, el paciente recibe un formulario, pues, contesta las preguntas y lo reenvía. Bien, pero
aparentemente esto puede ser una cosa muy inocente, porque ese formulario que no lleva ningún dato identificativo, ¿qué peligro puede tener? Bien, voy a leer textualmente lo que implica aceptar la política de privacidad de Google. Dice, entre la información que recogemos, es decir, que hay otra información que recogen que no se sabe cuál es. Entre la información que recogemos se incluyen los identificadores únicos, el tipo de navegador y su configuración, el tipo de dispositivo y su configuración, el sistema operativo, información sobre la red móvil, como el nombre del operador y el número de teléfono, y el número de versión de la aplicación. También recogemos información sobre la interacción de sus aplicaciones, navegadores y dispositivos con nuestros servicios, como la dirección IP, informes sobre fallos, actividad del sistema, así como la fecha, la hora y la URL de referencia de tu petición. Es decir, toda esta información se recoge sin que el paciente lo sepa, junto a su información clínica. Anonimizada, pero ya vemos que estas herramientas gratuitas pues ya no son tan gratuitas, se quedan algo a cambio. Bien, no voy a leer la política de privacidad de SurveyMonkey, que es una herramienta para encuestas, porque básicamente dice lo mismo. Y además, añade que van a recoger la dirección MAC del ordenador. Vale, entonces, viendo esto, hemos redactado una lista de recomendaciones de seguridad a todos los investigadores. Porque yo la idea general que tengo, después de estar 2 años en el cargo, y evaluar una media de unos 30 proyectos al mes, tengo la sensación de que no hay conciencia de la responsabilidad que tienen los investigadores al manejar estos datos. Entonces, les damos unas mínimas nociones, ¿no? La primera recomendación es que utilicen contraseñas fuertes y que se cambien periódicamente. Que toda la información sensible que se transmita por correo electrónico vaya encriptada y que el correo electrónico sea siempre corporativo. Vale, ¿y cómo encriptan esta información? Bueno, pues tú encriptas el fichero, lo envías por correo electrónico a al destinatario, le llamas por teléfono y le das la contraseña para que él desencripte el fichero, ¿vale? Se insiste en que las versiones de los sistemas operativos y los aplicativos estén siempre actualizados, que los ordenadores personales tengan siempre antivirus actualizado, que no abran nunca ficheros adjuntos a correos electrónicos en los que no identifiquen al remitente y, sobre todo, que no abran enlaces de correos sospechosos. Lo que pasa es que identificar correos sospechosos no siempre es fácil. Todos hemos recibido correos pues, de un banco, de Hacienda, incluso de la policía, del ministerio, y no es fácil reconocer pues, si ese enlace se debe de abrir o no. Los que estamos en el mundo pues lo reconocemos enseguida, pero con que haya uno que falle, pues puede contaminar a toda la organización. Se insiste en que no se utilicen nunca redes sociales para comunicar información sensible, ¿vale? Para esto el Gobierno de Aragón está implantando una herramienta corporativa de uso interno en el que no se guardan datos en ningún servidor y que se puede utilizar como red social, ¿vale? También se recomienda que el teléfono móvil es un dispositivo poco seguro para el manejo de información sensible y que los antivirus que puedan instalarse en un teléfono móvil ofrecen muy poca protección. Se insiste en que siempre se utilicen aplicaciones corporativas, tanto como para la formulación de encuestas, formularios, para hacer envíos de ficheros o para almacenamiento, ¿vale? Yo he llegado a ver envíos de coronariografías por WebTransfer, ¿vale? WebTransfer que su política de privacidad recoge incluso la posición geográfica, lo dice claramente. ¿Vale? También que comuniquen las brechas de seguridad a las autoridades correspondientes. Se pide que nos indiquen en qué sistema van a guardar los datos, es decir, si es un ordenador personal, es un servidor corporativo, si es una empresa u organismo externo, si es un proveedor de servicios en la nube y cómo se va a controlar el acceso a esa información, a esos ficheros. Se pide también que nos digan qué aplicativos van a utilizar para el tratamiento de datos, si son aplicativos tipo Excel, aplicativos para hacer análisis estadístico.
¿vale? Indicar también si van a utilizar dispositivos extraíbles tipo PEN o discos duros externos, ¿vale? Se recomienda que no se utilicen. Y si se van a utilizar, pues que la información vaya siempre encriptada. También otro tema importante son las copias de seguridad, ¿vale? ¿Qué copias de seguridad hacen? ¿Se hacen? ¿No se hacen? ¿Quién las administra? ¿Dónde se guardan? ¿Cuándo se borran? ¿Vale? Otro punto importante es el tema de los documentos en papel, que a veces se olvida, ¿no? Yo recibí una vez un protocolo en el que el investigador decía que los consentimientos informados los iban a guardar en una estantería con mucha seguridad. Entonces, claro, pues este tipo de cosas pues hay que aclararlas, ¿no? Otro tema que nos ha preocupado son las grabaciones de voz y vídeo, que se han hecho muy frecuentes en esta época. Entonces, les hemos pedido que estas grabaciones, ¿qué tratamiento llevan? Es decir, ¿se van a guardar? ¿Se van a pasar a voz? Perdón, ¿se van a pasar a texto con algún software? ¿Dónde se almacenan? ¿Cuándo se van a destruir? ¿Y qué pasa si un participante del proyecto nos pide una grabación de voz? Teóricamente tendría derecho a pedirla. Entonces, todo este tipo de cosas pues son las que intentamos pedir y que nos aclaren. Pero no sé si tengo algo más de tiempo porque comenté alguna cosa más, pero... Muchas gracias, Joaquín. Es la 1:25. Agradezco mucho tu si me permitís presentación. un minuto, por favor, un minuto, que es una cosa Sí. que quería comentar, perdona. Es que en Aragón se está haciendo un proyecto de Big Data donde se van a almacenar todo tipo de información clínica proveniente de historias clínicas. Va a ser una información totalmente anonimizada en el que los investigadores van a poder pedir datos a esa plataforma con la finalidad de que no accedan a historias clínicas directas. Entonces, esta plataforma va a tener unos mecanismos de análisis de data mining, de inteligencia artificial, va a contener información no solo clínica, sino de tipo económico, tipo medioambiental, tipo farmacéutico, para que los investigadores siempre accedan a esta plataforma para obtener datos reales de pacientes. Esta plataforma ya está en marcha, algunos proyectos ya la están utilizando y bueno, pues estamos muy contentos porque creemos que los datos de los pacientes deben estar muy protegidos. Entonces, con esta plataforma de Big Data es un gran repositorio donde los investigadores podrán recabar toda la información que necesiten, aparte de otras utilidades que tiene. Vale, perdona, ¿eh? Nada, muchas gracias porque además has dado opinión a una pregunta que teníamos de un asistente que decía qué opinión merece la utilización de herramientas de inteligencia artificial y Big Data, con lo cual pues damos respuesta. Yo, matizando lo que has comentado, creo que has puesto de manifiesto dos temas importantes: la velocidad a la que estamos viviendo todos los desarrollos tecnológicos y los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar, sobre todo desde el punto de vista de los datos sanitarios. Y hay algo que es muy cierto. O sea, como responsable del tratamiento podemos esforzarnos en diseñar un formulario que pensamos que es totalmente anónimo, pero si unimos con la información que nos dan las tecnologías, estamos dando una información muy valiosa a un tercero sin darnos cuenta. Por eso es muy importante y pongo en valor todos los recursos que estáis desarrollando para garantizar que los datos viajen con las medidas de seguridad más apropiadas e impedir que terceros tengan acceso a información que permita identificar a una persona. Como nos queda muy poco tiempo, voy a hacer una pregunta enlazada con el título de la sesión. El título de la sesión es la experiencia de los delegados de protección de datos en los comités, y yo lo que os quiero preguntar es ¿cuál es la principal dificultad que se encuentra el delegado de protección de datos al ejercer su función dentro de los comités? Sí me gustaría que hablaseis todos, que fueseis lo más breve posible, y con esto finalizaríamos la sesión.
Empezamos por el primero y así. Jorge. ¿Se me oye, no? Sí. Yo la verdad que solo tengo agradecimiento hacia la gente del Comité de Ética, me han recibido de maravilla, todo ha sido facilidades y lo apuntó bien el presidente del Comité de Ética de Baleares. Es una intersección de dos mundos con lenguajes muy distintos, con filosofías distintas y que es un proceso de adaptación que yo creo que en mi caso va viento en popa, yo creo, pero sí que al comienzo, por un lado, paliamos una carencia, pero por otro lado, tenemos que entender y hacernos entender. Y costó al principio, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino. Pero insisto, solo tengo palabras de agradecimiento para el resto de miembros del comité en el que estoy. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Paco, ¿nos comentas algo? Perdona, que tenía desactivado el micro. Bueno, yo creo que lo que le estamos haciendo a nuestro delegado de protección de datos, a Miguel Ángel, es ponerle cada vez más deberes. Y una cosa que es cierto, ¿no? Tienes una reunión del CEIC, a lo mejor se presentan 20 protocolos, no le hacemos leer todos porque no todos tienen el mismo perfil, ¿no? Pero todas las reuniones tiene que haber revisado 5 o 6 y aparte de eso están las aclaraciones y las enmiendas a cosas que ya se vieron en reuniones anteriores. Yo no sé de dónde saca el tiempo, pero aún así nos pide que le pongamos más deberes. O sea que nosotros encantados porque necesitamos que colabore en muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, Paco. Miriam, ¿cuál es tu experiencia? Pues la verdad que aparte de lo bien que te tratan en los comités de ética, porque al menos en todos los que he estado es un gustazo, el principal problema o a lo que te enfrentas es cómo poder evaluar la protección de datos y, o sea, cómo acercar los dos mundos. Para mí es la principal complejidad. Cómo poder ayudar a que la investigación se realice y respetando la normativa de protección de datos y entendiendo todos los actores. Entonces, la principal dificultad para mí es esta, el acercar los dos mundos, el de protección de datos y el de la investigación. Muchas gracias, Miriam. Damos paso a Vicente. Nada, yo muy breve. En el caso de Castilla-La Mancha, nosotros desde Centrales no hemos desembarcado en los comités de ética de las gerencias y esta función está siendo asumida con carácter subsidiario por los asesores jurídicos que sí están presentes en estos comités de ética de investigación. No obstante, sí que es cierto que es un reto que tenemos todavía pendiente por afrontar y queremos bueno, pues potenciar la presencia de un delegado de protección de datos de servicios centrales en las gerencias como apoyo a la labor que están llevando a cabo los compañeros de las gerencias. Y ya, para finalizar, Joaquín. Sí, muy breve. Bueno, yo en el Comité de Ética me siento muy a gusto porque la verdad es que la gente pues me ha recibido muy bien y son personas pues muy abiertas al tema de protección de datos y son muy conscientes de que este tema es muy serio. Mi principal motivo de preocupación es el hacer llegar a los investigadores la importancia de lo que manejan, que yo creo que no son conscientes en líneas generales, no saben qué amenazas tienen, qué riesgos tienen, qué puede pasar. Entonces esa es mi principal cabo de batalla, ¿no? Cómo llegar a los investigadores esa idea de que lo que están manejando es algo muy serio. Entonces, claro, yo opino como mis compañeros que hace falta formación. Una formación específica a los investigadores sobre este tema, pues porque uno va a manejar productos químicos, le piden un permiso. Uno va a manejar alimentos, le piden otro permiso de manipular alimentos. Uno va a manejar productos fitosanitarios, le piden otra formación. ¿Por qué en algo tan serio como los datos, que son oro, como han dicho aquí, no se exige o no se pide una mínima formación? No sé. Yo creo que eso con el tiempo llegará a establecerse, ¿no? Que quien vaya a manejar datos, estoy hablando por investigadores, se les exija o se les pida pues algo de conocimiento en RGPD y en seguridad informática básica, sobre todo para que tomen conciencia de lo que están manejando. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a todos. Y yo creo que después de la sesión de hoy lo que queda patente es la importancia que tiene la figura de los delegados de protección de datos dentro de los comités, cómo poco a poco va calando esa cultura, cómo poco a poco van viendo
la protección de datos como un aliado, no como se empezó a ver que era una manera de entorpecer su investigación, era como otra carga. Entonces, yo creo que poco a poco se va dando la vuelta a ese pensamiento. Queda demostrado la importancia de la labor de los delegados de protección de datos y yo creo que para finalizar el mayor reto y el deber más importante que se llevan puesto es formación, formación y formación. Yo creo que cuanta más formación en la materia de protección de datos tengan, mayor conscientes serán de la importancia de los datos que están tratando y de tratarlos adecuadamente. Por mi parte, nuevamente, agradecer a la 6 por organizar el foro un año más y a todos vosotros muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra participación.